Ok, continuamos con esta serie de ejercicios de práctica sobre circuitos RL, es decir, circuitos donde tenemos una resistencia y un inductor sin presencia de una fuente que esté alimentando el circuito. Bueno, válgase la aclaración, este es el modelo cuando ya se ha establecido el cambio en interruptor. En este caso, vean que el enunciado aparece con un interruptor, con una flecha que nos habla de que el interruptor se va a abrir en T igual a cero. Entonces, en T antes de cero, la fuente de corriente sí me está alimentando el inductor, pero después de T mayor a cero, ya esa fuente no va a estar alimentando al inductor y ahí es donde entonces decimos que estamos en presencia de un circuito RL sin fuente. Nos indica el enunciado del ejercicio que es tomado del libro de William Haidt, Análisis de Circuitos en Ingeniería. Dice el ejercicio 23, el interruptor en la figura 857 ha estado cerrado desde que Catfish Hunter lanzó por última vez para los Yankees de Nueva York. Bueno, esto es digamos, una broma, una declaración simpática de parte de los autores originales del libro, porque es una forma jocosa de decir, vean, ha pasado muchos años desde que ese interruptor ha estado cerrado. Entonces, eso lo que significa es que eh, el circuito ya ha superado cualquier etapa transitoria en que el inductor se ha estado cargando y ya el circuito está en un estado estable o en una posición forzada. Ok, teniendo esa aclaración de parte del enunciado, se nos dice que calcule la tensión marcada con V. Ahora, si notamos acá en el enunciado, el que está marcado con V es la resistencia de 300 ohm. Esa es la que hay que estar calculando entonces, hay que estar calculando ese V que está en la resistencia de 300 ohm. Además, dice así como la energía almacenada. La energía almacenada se representa por medio de la letra W, que es la letra para indicar work en inglés, eh, y la fórmula de la energía almacenada es un medio por la inductancia por la corriente a través del inductor al cuadrado. Y esto se mide en joules. ¿Ok? Esa es la unidad de medida de la energía almacenada. Entonces, tenemos que estar calculando el voltaje en la resistencia de 300 y además la energía almacenada en el inductor eh, para A, el instante inmediatamente anterior al momento en que el interruptor se abrió. Es decir, yo tengo que averiguar cuál es la corriente en el inductor en el instante previo a que se haga la conmutación, que la conmutación sucede en el instante cero. Entonces, previo a cero, esto sería lo que tenemos que estar buscando. B me dice en el instante inmediatamente posterior al momento en que se abrió el interruptor, es decir, la corriente en el inductor después del cero. C y D básicamente es evaluar cuánto sería la corriente cuando T es igual a 8 microsegundos y cuando T es igual a 80 microsegundos. Bueno, este es un ejercicio muy similar a otro que hemos resuelto anteriormente, por lo que vamos a encontrar un montón de similitudes y muchos de los datos pues ya no son conocidos, por lo que voy a irlo desarrollando de una forma un poco más rápida y si tiene alguna consulta puede devolverse al video anterior. Entonces, en este caso, si yo analizo primeramente la etapa para T menor a cero, es decir, cuando el interruptor está cerrado,
Bueno, pues ya podemos ir visualizando cuál va a ser el comportamiento acá de la corriente y del inductor. Entonces podemos ver que mientras el interruptor aquí, donde corresponde ir, se encuentra cerrado, ¿ok? Aquí va mi inductor, el inductor de 2 milihenries, resistencia de 220 y aquí una resistencia de 300. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí la corriente está llegando de la fuente al inductor y lo comienza a cargar, a cargar, a cargar. Una vez que cuando el inductor ya está cargado, entonces se comporta como un short circuit, es decir, un circuito en corto. Y eso me modifica el diagrama del circuito, quedándome de esta forma. La corriente, cuando llega a este nodo de arriba, la corriente va a preferir, como lo explicamos en el video anterior, va a preferir irse toda por este sector del cortocircuito porque es el sector que le ofrece cero resistencia. Eso hace que esta resistencia que teníamos aquí nos quede aislada y por lo tanto para cualquier efecto práctico yo la puedo eliminar porque es una resistencia que no me está teniendo ninguna caída de voltaje y que por lo tanto no me afecta el circuito de ninguna forma. Entonces, de hecho, borrémosla. Podemos borrarla y me queda el circuito de esta forma. ¿Ok? Ahora, la corriente va a llegar acá, a este nodo, y va a hacer exactamente lo mismo. La corriente va a tener un momento en que tiene la posibilidad de irse por un camino de una resistencia de 300 o irse por un camino que no le ofrece ninguna resistencia. Entonces aquí vamos a tener ese mismo efecto, que esta resistencia va a quedar aislada y que por lo tanto para todos los efectos del ejercicio en esta etapa la podemos eliminar. De hecho que vamos a hacer esto y lo vamos a borrar esa resistencia. Y entonces veamos que toda la corriente que salía de la fuente de 4 miliamperes es la corriente que pasa acá en el inductor en el instante previo al cambio. Es decir, aquí tiene un valor de 4 miliamperes, que es la misma corriente que vamos a tener en el momento del cambio y que es la misma corriente que vamos a tener en el inductor en el instante posterior al cambio. ¿Por qué tenemos este comportamiento? Recordemos que el inductor se opone, se resiste a cambios abruptos en el valor de su alimentación. Entonces, previo a que él ya esté listo para el cambio del interruptor, él ya tiene un valor de corriente. Cuando el interruptor se abre, él mantiene ese valor de corriente y el instante posterior a que ya está abierto el interruptor, él mantiene ese valor de corriente. ¿Ok? Bueno, ya con este dato, entonces podemos hacer una segunda etapa, que es la etapa cuando el interruptor ya está abierto. Pero antes de pasar por ahí, recordemos que el enunciado nos pedía que calculemos el voltaje en la resistencia. En el enunciado A dice en el instante inmediatamente anterior al momento en que el interruptor se abrió. Entonces, en ese caso, yo tengo que andar buscando cuánto es aquí este voltaje y también cuánto es la energía almacenada en en el inductor. Tenemos que encontrar esos,
esos dos valores. Pero, como ya lo hemos dicho, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que en el instante previo a que el interruptor se abra, ya el inductor está cargado y por lo tanto, por la resistencia de 300 no hay ninguna corriente pasando. De hecho, que la borramos en el segundo enunciado. Entonces, por lo tanto, aquí podemos decir que el voltaje en la resistencia de 300, ahorita que estamos con el inductor previo a que se abra el interruptor, bueno, aquí es de 0 volt, porque ni siquiera estamos considerando esa resistencia, no tiene ninguna caída de voltaje, por lo tanto es de 0 volt. Lo otro que me pide es que cuánto es la energía almacenada en el inductor. Bueno, la fórmula dice que eso es 1 medio por la inductancia por la corriente en el inductor al cuadrado. Y en este caso nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuál corriente en el inductor? La corriente exactamente en el instante previo a el cambio. Esto es lo mismo a 1 medio por la inductancia, que es de 2 mili, por la corriente, que es de 4 mili, pero al cuadrado. Si metemos todo esto en la calculadora, vamos a tener lo siguiente. Nos está dando 16x10 a la -9, que es lo mismo que decir 16 nanojoules. ¿Se acuerdan que hace un ratito mencionamos la energía almacenada se mide en joules? Entonces ya encontramos el voltaje en la resistencia cero, y la energía almacenada es de 16 joules. Ya podemos pasar a esto. Esto es la respuesta del enunciado A, ¿ok? Y ya podemos pasar entonces a la siguiente etapa, la etapa para una corriente mayor a cero, es decir, cuando ese interruptor ya está abierto. Entonces volvemos a dibujar el diagrama. Yo voy a traérmelo aquí por un tema de tiempo. Voy a copiarlo y a pegarlo por acá. ¿Sí? Pero el interruptor, vamos a abrirlo. Entonces el interruptor está aquí. En el instante t igual a cero, él abre. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora el circuito me quedó independiente, una sección a la izquierda del interruptor y otra sección a la derecha del interruptor. En la sección a la izquierda del interruptor, toda esa corriente va a venir y va a estar pasando por la resistencia de 300. ¿Por qué? Porque ya la corriente no va a circular por acá, porque eso es un cable suelto y la corriente no va a pasar por un cable suelto. La corriente necesita un camino cerrado para poder circular. Entonces, realmente aquí, pues no hay corriente. Y vean que nos es sencillo de una vez determinar que el voltaje en la resistencia de 300 ohms, bueno, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, la corriente es de 4 miliamperes, la resistencia es de 300 ohms. Metemos esto en la calculadora y eso nos da 1.2 volt. ¿Ok? Eso es el voltaje en la resistencia de 300. Bueno, ¿y qué está pasando con la parte derecha del circuito? Bueno, en esa parte derecha recordemos que el inductor está cargado. ¿De cuánto se cargó ese inductor? Ese inductor se cargó de 4 miliamperes, que es la corriente que estaba en el instante antes del cambio y que es la misma corriente en el momento del cambio. Entonces vean que de una forma muy sencilla podemos sacar
cuánto es la corriente en la energía almacenada en el inductor, porque es la misma fórmula que aplicamos arriba. Un medio por la inductancia por la corriente al cuadrado del inductor en el instante previo al cambio. Y ya eso lo calculamos y nos dio 16 nanojoules. Eso no va a cambiar porque la corriente no está teniendo ahí pues ningún cambio. Bueno, lo cierto del caso es que yo aquí necesito sacar cuánto sería el valor de la constante del tiempo tau, que es igual a la inductancia entre la resistencia. En este caso sería 2 mili entre la resistencia de 220, que por cierto, eso es un valor ya que ya nos era conocido, del ejercicio anterior. Aquí nada más comprobemos 2 mili entre 220 y ahí está el resultado. 9.09 microsegundos, porque es una unidad del tiempo. Entonces, esa es mi constante del tiempo para la descarga. Ya con todos estos datos, entonces yo puedo expresar que la corriente en el inductor para cualquier t mayor a cero va a ser igual a la corriente en el momento cero por base exponencial menos t entre tau amper. ¿Ok? Esta es la expresión que me describe la curva de descarga o cuál va a ser la corriente para cualquier instante t. En este caso, sustituyendo valores, la corriente en el instante I0 es de 4 miliamperes, base exponencial menos T entre tau. Y el tau calculamos que es 909 micro. ¿Ok? Es 909 micro. Bueno, esta es la respuesta de la parte B del ejercicio. ¿Ok? Y en la parte C del ejercicio, recordemos que lo que hacía era que nos pedían evaluar cuánto va a ser esa corriente, pero para T, vamos a ver aquí en el enunciado, de 8 microsegundos, ¿ok? De 8 microsegundos. Bueno, en realidad, como a nosotros lo que se nos está pidiendo por acá es cuánto es el voltaje en la resistencia de 300. Bueno, ya podemos saber que el voltaje va a permanecer igual. El voltaje va a ser de 1.2 volt porque este valor de voltaje no va a cambiar. Ya el circuito está quedando igualmente desconectado. Entonces, tanto para la sección C como para la sección D del enunciado, ese valor no va a cambiar, va a ser el mismo. Pero bueno, lo que sí me va a cambiar es la corriente y ya con el dato de corriente también me va a cambiar a la energía almacenada. Entonces la corriente, si lo calculamos para una T que vale 8 microsegundos por 4 miliamperes, base exponencial menos T. ¿Pero quién es la T? 8 microsegundos entre 9.09 microsegundos. Si metemos todo esto en una calculadora, vamos a ver cuánto obtenemos. 8 entre 9.09. Vean que aquí estamos obteniendo 1.66 microamper. ¿Ok? Microamper. Entonces, ojo, yo tenía originalmente un valor de 4 miliamper, perdón, es miliamper, 4 miliamper,
y ahora se me descargó después de 8 microsegundos, se me descargó a 1.62 miliamperes. Hacia eso se me descargó. Y finalmente la parte D, bueno, un segundo, nos hace falta calcular por aquí la energía almacenada ahora con esa corriente, pues de forma muy sencilla. eh, Cuando T es igual a 8 microsegundos, la corriente me va a cambiar porque ahora esa corriente es de 1,66 mili al cuadrado. Y si metemos todo esto en la calculadora, obtenemos una descarga de que la energía almacenada solamente 2,76 millijoules, ¿ok? Millijoules, porque ya la energía nos bajó. Eh, Acá con la inductancia, sí, 2 mili. Vamos a verificar y bueno, aquí, disculpen, aquí en la calculadora nos faltó agregar el mili, ¿ok? Entonces de 2,76 no es millijoules, ahora es nanojoules. Esa es la unidad correcta que tenemos que colocar por acá. Y finalmente, evaluar para un T igual a 80 microsegundos. Se hace exactamente lo mismo. Se plantea la corriente en el inductor para un T igual a 80 microsegundos es igual a 4 base exponencial menos 80 entre 9,09 miliamperes. Vamos a ver entonces ese dato. Este dato cuánto nos estaría dando. ¿Ok? Y veamos que entonces aquí la corriente más se descarga, ahora 602.4 nano amper, ¿ok? Nano amper. Ven que son corrientes ínfimas, ¿verdad? Corrientes así que para estos efectos sería un cero, ¿verdad? Prácticamente sería un cero. Pero bueno, a nivel teórico, como estamos ahorita trabajando para acostumbrarnos a las fórmulas, nos sirve el ejercicio. Finalmente, la energía almacenada en el inductor para un T de 80 microsegundos es igual a 1 medio por 2 mili por esta nueva corriente, 602.4 nano al cuadrado. Y eso nos va a dar una energía almacenada eh, bastante pequeña. Eso nos estaría dando 1 medio por 2 mili por acá 602.4 nano, que es x10 a la menos 9. Y, y bueno, como podemos ver, pues aquí nos da un dato, como les decía, ínfimo. 362.89 x10 a la menos 18. Voy a colocarlo así porque no preciso cuánto sería el nombre de ese prefijo matemático x10 a la menos 18 joules, ¿ok? Pero es un valor sumamente pequeño. Esto nos sirve solamente de práctica a nivel teórico. Bueno, perfecto. Esperamos que el ejercicio haya quedado claro.